Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema desnudos, llegamos del vientre desnudos, nos vamos del mundo, 11ª parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está, Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, las Sagradas Escrituras hablan del diezmo desde Génesis hasta Malaquías, en todo el Antiguo Testamento y en 3 o 5 versos del Nuevo Testamento, y se refiere exclusivamente a la nación judía y a la secta de la religión de los fariseos. Entiéndase por secta que no es una doctrina de Dios, es una religión en herejía, que más que honrar a Dios, pues lo ofenden con lo que hace. Los mismos sacerdotes de los fariseos eran codiciosos. Y diezmo quiere decir que es la 10ª parte del salario en utilidad o beneficio de una persona. El diezmo es destinado en memoria a Dios y al culto, con respeto y veneración a Él. Debe darse con excelencia, en lo mejor. Acuérdate que Dios da testimonio en el 4.º hombre existente en la tierra, en Abel. Abel ofrendó a Dios y de sus animales escogió lo más hermoso, lo más gordo, lo más sano que él tenía para dárselo al Señor, para sacrificárselo al Señor. Asimismo deben de ser pues los que verdaderamente le rinden alabanza y adoración. Inicialmente se ordenó el diezmo sobre especies, en los frutos de la tierra y el ganado. Y escucha bien, por favor, dice, para el sostén de los sacerdotes y el culto. Mira, esos alimentos, esos frutos de la tierra y ese ganado era para alimentar a los sacerdotes y que para que ellos tuvieran la manera de celebrarle culto al Señor. Mira, para nada más dice. Pero no, el diezmo no fue recomendado por Cristo a los apóstoles. En el mismo momento en que Él llamó a los apóstoles y los instruía, jamás, siendo el sumo sacerdote y cabeza de la iglesia, jamás les mencionó la palabra diezmo. Escúchalo bien. Como tampoco los apóstoles lo ordenaron a los gentiles cristianos. Mira, en el Nuevo Testamento de Jesucristo para los apóstoles no hay algún versículo en la Biblia que diga que los apóstoles recibieron diezmos o cobraron los diezmos. Escúchalo bien. Lo que se quiere de cada creyente es que bajo la gracia, la facultad y la capacidad que nos da Dios para obrar en amor, para hacer las cosas bien, en rectitud, en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en esa gracia y en las finanzas de todo creyente, Dios espera de cada uno que aportemos a la obra de Dios con un corazón bien dispuesto, según hayamos sido bendecidos por Dios. Mira, por eso en la iglesia primitiva se escuchaba de hermanos que ofrendaban
bienes terrenales. Vendían tierras y los llevaban a los apóstoles para que estos dineros se repartieran entre todos los pobres y fueran muy bendecidos, cubiertos en muchas necesidades. Escúchalo bien. De eso se trata. De eso se trataban los diezmos en el Antiguo Testamento y de eso se tratan las ofrendas en este tiempo. Porque también te voy a enseñar aquí a través de la palabra que los diezmos fueron cambiados por ofrendas. Eso es palabra de Dios, yo no me estoy inventando nada. Por eso le doy infinitamente gracias a Dios que me dé la facultad de leerle a la audiencia de Simiente de Jehová lo que está escrito en la Biblia. Escrito está en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versos 5, 11, 12 y del 16 al 18. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Importantísimo. Y yo espero que te quede claro de aquí en adelante. Dice aquí el Señor en la carta a los Hebreos: ciertamente. Este pasaje bíblico es exclusivamente relacionado al sacerdocio y a los diezmos. Y dice: ciertamente, es verdad que entre los hijos de Leví, los que reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Los diezmos eran un mandamiento, eran ley, eran sí o sí. Había que hacerlo. Si pues, dice la palabra, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. O sea, si la ley perfeccionara a las personas haciéndola, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote? Se está refiriendo a Cristo, según el orden de Melquisedec. Y te quiero decir que Cristo no era de la tribu de Leví, Cristo era de Judá, de la cual tribu Moisés no habló nada de sacerdocio ni nada de leyes. Dice: y que no fue llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, escúchalo bien, necesario es que haya también cambio de ley. Ese cambio quiere decir que haya reforma para corregir en Cristo a través de la gracia, porque la gente cabalmente no fue capaz de cumplir la ley del diezmo. Y esto es aún más manifiesto que a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Qué quiere decir distinto? Sin pecado. Porque los sacerdotes del pueblo de Israel eran ávaros, eran codiciosos. Mira, y allí que fue importante que nuestro Señor Jesucristo fuera sin pecado, precisamente para quebrantar esa codicia y esa avaricia, no constituido conforme a la ley. Mira, nuestro Señor Jesucristo jamás fue obligado a cumplir.
Él mismo era la ley. Él es el que da la gracia, la facultad para confirmar la ley en nosotros los que creemos. Escúchalo bien. Entonces, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, en Jesucristo vamos a alcanzar la promesa que le ha dado Dios a su pueblo, de una vida eterna, una vida indestructible, porque realmente lo que destruye a la humanidad, lo que destruye a los cristianos es el pecado no corregido en la gracia del Señor. Escúchalo bien, porque en este momento muchos pastores, muchos apóstoles van a ser destruidos, van a ser condenados. Escúchalo, por favor. Pues se da testimonio de Él. Mira, de parte de Jehová dice la palabra que Cristo es sacerdote para siempre, para vida indestructible, para vida eterna, según el orden de Melquisedec, que no tuvo principios de días ni fin de vida. Queda pues abrogado, queda pues reformado el mandamiento anterior del diezmo a causa de su debilidad e ineficacia. Quiere decir que la ley del diezmo no perfeccionó a ningún creyente. Lo dice el libro de Malaquías: maldito soy con maldición porque me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Yo doy testimonio de mi vida, que cuando estuve en la congregación, yo jamás fui cabal con los diezmos. Unas veces sí, otras veces no. Unas veces daba el diezmo como era, otras veces lo daba mermado, por necesidades en mi vida, por situaciones que de pronto llegaban y que con las que yo no tenía con qué cubrir, y manejaba los dineros del diezmo según a mis circunstancias. Y yo creo pues que esto nos ha pasado a todos los creyentes. Como dice la palabra, nadie ha sido cabal con el tema de los diezmos. Habrán pastores, habrán apóstoles que dirán en testimonio que ellos sí han sido cabales con los diezmos. ¿Pero por qué? Porque los tienen en sus manos. Entonces a un apóstol le queda muy fácil, siendo que es plata que tiene en el bolsillo, de sacar el diezmo que le corresponde y decirle a la iglesia que él sí da cumplidamente el diezmo. Plata que pues ha salido de la misma iglesia, de los mismos creyentes. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 19. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Mira, aquí habla personalmente nuestro sumo sacerdote, nuestra cabeza, nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Y él está testificando aquí que la ley fue dada por Moisés. Pero mira cómo acusa a todos los que están en las iglesias, o por lo menos en la iglesia de los judíos, de los fariseos. Dice, y ninguno de vosotros cumple la ley. Por la misma debilidad de la carne, por las mismas tentaciones, por la misma obra de la concupiscencia. Hay cristianos que no han sabido manejar aún los malos deseos, sus pasiones, sus placeres. Mira, y de igual manera, pues para el mundo. ¿Quién del mundo podrá decir que cumple legítimamente la ley? Nadie. Los mismos que gobiernan hoy en día son acusados del pueblo, porque se manejan mal, hacen barbaridades. Escúchalo bien. Que el Señor te siga llenando de gracia cada día. Que te abra los ojos del entendimiento, te dé sensibilidad en los oídos para que escuches bien la palabra, y asimismo te llenes y atesores la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, para salvación a ti y toda tu casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.